Por acá lo tengo el proyecto este que estamos analizando, es la última parte ya antes de la aprobación final del proyecto por el COPAIPA. Así que vamos a analizar varias cositas que hemos tocado superficialmente, pero quería profundizar un poco, como por ejemplo, en el tema de la elección, de la ubicación de las bocas en la zona de piscina, que era el patio de, de la planta baja. Acá tenemos la planta baja. Se acuerda que acá había un sauna seco, había un sauna húmedo, un pozo de frío, duchas, y al fondo una pileta que era para recuperación de fisioterapéutica. Esta pileta tiene un borde hacia la pared muy pequeño, no me acuerdo cuál era la cota, pero 1,30 m, no sé, sería una caminería acá a la vuelta de 1,30 m. Acá tenemos, de acá al borde de la pared, ay, perdón, falló la. Acá hay 96 centímetros, de bordecito a la pileta, 1,30 m, y acá tenemos 2,27 m. Ese sería el entorno de la pileta. El reglamento 702 indica cuáles son los volúmenes donde no se pueden colocar artefactos con baja tensión. Y que solamente es admitible artefactos por debajo de 24 voltios en la zona, zona 1, si en la zona sumergida tendría que ser de 12 voltios como tensión máxima de trabajo. O sea, si colocaríamos luces dentro de la pileta, debería estar alimentado con una fuente de alimentación, con un transformador de doble aislación de 12 voltios. Si hay iluminación en el borde de la pileta y al alcance de las personas, esa luminaria debe estar iluminada con 24 voltios. Si en el caso nuestro hemos colocado luminarias en las paredes medianeras, porque esta pared medianera es bastante elevada, tengamos en cuenta que este es un edificio de 4 pisos, estas medianeras son altas, y por lo tanto hemos pensado colocar en estas paredes luminarias, que están indicadas en esta lámina. Y fíjese que el detalle dice que como son a la intemperie, son IP54 y están a una altura mayor de 2,5 m. ¿Por qué 2,5 m la altura? Porque si vemos y aplicamos el reglamento 702, que está acá indicado en este gráfico, tenemos la pileta, la zona de pileta donde está contenida el agua, es la zona 0, que sería desde la superficie del agua hasta la profundidad, y todo el borde interno de la pileta, o sea, todo el contenedor de agua de la pileta, la zona 0, donde se podría instalar solamente artefactos de 12 voltios. Luego tenemos la zona 1, que es de todo el borde alrededor de la pileta. Esto tiene una medida, pero acá como estamos acotados por muros, esa cota está contenida por muros, ¿sí? Y tiene acá la cota máxima, es esta hasta acá, son 2 metros aproximadamente, dice 2 metros. O sea, 2 metros a la vuelta de la pileta, marcamos una zona, la zona 1, que no están solo en superficie, sino en volumen. ¿En volumen qué significa? Tenemos que tomar la planta y esto elevarlo a una altura de 2,50 m, como está indicado en esta figura en corte, que es el volumen dentro del cual no se puede colocar ningún artefacto de baja tensión. Acá está indicado el borde que estaba en el pasillo, son 2 metros, acá como me choca con la pileta y tengo 1,30 m, directamente la pared sería el límite de esa zona 1, tanto en la izquierda o derecha como en los frente y contrafrente de la pileta. En esta zona, entonces, no podré colocar artefactos de baja tensión, o sea, alimentados con 220 voltios. Por eso la luminaria está conectada a esta altura por arriba de los 2,50 m. Esto hay que graficarlo para el que instala, coloque la cañería, luego los artefactos, contemple esta situación, o sea, que no pueda colocar ningún artefacto en esta zona 1. Igual que en los baños, también hay gráficos que indican cuál es la zona 0, la zona 1, dentro de la cual no se podría colocar un interruptor de efecto o un toma corriente en el caso del lavabo para usar una secadora de pelo o una afeitadora eléctrica. No se podría colocar ningún toma corriente, ningún volumen ocupado por la zona 1. ¿Por qué digo volumen? Porque tenemos dos vistas de planta, vistas laterales, y estamos viendo que de planta tenemos una superficie que se desarrolla verticalmente en la vista en alzada que tenemos acá a la izquierda.
La altura dice que desde el borde de la pileta, o desde el borde del pico de la pileta, es de 40 centímetros, tomando como punto de origen el borde superior. El borde superior de la pileta, en este caso, si el pico no supera el borde de la pileta. Luego dice, se toman 15 centímetros del borde del lavatorio cuando este supera los 40 centímetros de radio, tomando como punto de origen el centro de emisión. El centro de emisión del agua sería el pico de la canilla. En este caso sería un bracito de este lavabo, puede ser un brazo móvil, un brazo fijo. Un radio de 40 centímetros a la borde de ese pico, no debo colocar ninguna caja toma corriente, no debe tener ningún acceso a una caja que tenga un punto o un toma corriente. Y del borde de la pileta se toma 15 centímetros a todo su alrededor para marcar el volumen de zona 1 donde no se puede colocar ningún toma corriente. O sea, al momento de instalar, yo podría salir de esta zona e instalar una cajita de toma corriente o de interruptor de efecto. Tanto está indicado para los lavatorios como para las duchas. En la ducha tenemos la zona 0, sería la que contiene, en este caso sería una ducha. Debajo de la ducha puede ser una pileta que abajo tenga espacio vacío, esa sería la zona 1. La propiamente dicha ducha que contiene el agua sería la zona 0, y por arriba de esa ducha, la zona 1. La altura que se toma es de la persona parada en el fondo de la pileta. Acá en realidad esto creo que está acá, está mal dibujado esto. Esto sería el borde inferior, perdón, 2,50 metros es desde el borde, de donde la persona está parada, hasta la altura de 2,50 metros. Esa me marqué la zona 1. Dentro de la cual no puedo colocar ningún artefacto de iluminación o toma corriente o interruptor de efecto. Sí lo podría hacer en la zona 2. Esa zona 2 está por afuera de la zona 1, marcado con esta línea de trazos. Dice la zona 0 y zona 1, en esta zona no se podrá colocar toma corriente de 220 voltios. Estaría por fuera de esa zona. Esto es a los efectos de marcar el área donde no se puede colocar ni siquiera una caja de toma corriente, ni siquiera una caja de pasos, en ninguna caja accesible en la que pueda ingresar el agua. Es conveniente ubicarla preferiblemente en la zona 3 o fuera, o en la zona 2, lo más alejado del punto de exposición de agua, ¿sí? Para evitar que esa salpicadura del agua pueda electrificar el muro e inclusive los pisos. Eso está considerado entonces la ubicación, o al momento, mejor dicho, de colocar las bocas en esta vista en planta. Hay que buscarla de tal forma que estén fuera de esas áreas, de esas medidas de 40 o 15 centímetros del borde del lavabo, y tampoco cerca de inodoros ni de bidet. Por supuesto, no hace falta colocar un toma corriente en este sector. Sí podemos colocar un toma corriente en el arriba del lavatorio para conectar una afeitadora o un secador de pelo o algún artefacto electrodoméstico. No cerca de los picos ni arriba de la fuente de agua. Por supuesto, acá, si hay un espejo, posiblemente pondríamos una luminaria por arriba de ese espejo, no necesariamente cerca de la salida de la boca de agua. Los interruptores siempre deben estar a 15 centímetros del borde de la puerta, estarían ubicados por este lugar. Van a estar alejados, de hecho, de la fuente de agua que sería el lavatorio con sus respectivos picos. Otra cosa que quería indicarles, acá hay unos gráficos de paso de muro. A ver, ¿dónde están? Acá. Acá está representado el traspaso de la junta de dilatación. La junta de dilatación, tenemos dos estructuras de hormigón, en este caso sería viga y losa de la izquierda, viga y losa de la derecha. Un espacio que tiene entre 5 y 7 centímetros de separación y que se rellena habitualmente con un material expansivo o material flexible para que no ingresen ni polvo, ni objeto, ni agua, ¿sí? Porque esa junta de instalación, por lo general, recorren todo el edificio hasta la planta alta. A veces se sellan con chapas de acero inoxidable, chapa galvanizada o chapa pintada, de tal forma que no necesite mantenimiento, pero es posible que por esa junta pueda ingresar el agua
que rebalsen en un lugar. Por lo tanto, hay que evitar que esa agua, si llega a ingresar, no ingrese a nuestra cañería. Acá tenemos cajas que están muy próximas uno del lado, otras pueden ser 40 o 30 centímetros, y unida con un caño flexible, con conectores correspondientes, para permitir que ese caño flexible me dé la posibilidad de que el movimiento de los edificios no afecte la conexión entre las cajas. Este caño flexible viene en material siliconado, de la marca, creo que es Electrosystem, o de Sika, o de la marca Weld, o de la marca Escame, si no me equivoco. Son caños flexibles que tienen un alma, inclusive tiene un alma o un hilo de nylon envuelto para que le dé mayor resistencia, y tiene conectores particulares para conectarle a ese sistema a una caja rectangular, una caja cuadrada, una caja de paso. Esa sería la forma entonces de trasvasar de una parte de la estructura a la otra, utilizando este tipo de elementos. Bueno, volviendo al ejemplo que estamos explicando, acá tenemos las dos cajas esquemáticamente dibujadas, y este sería el caño flexible que está uniendo las dos caños. Un caño flexible de diámetro 50 que une las dos cajas, y por el que va a pasar el cable de alimentación que alimentaría la boca que tenemos, o el tablero, perdón, que está en este piso, en la planta baja, que está ubicado acá. El tablero C1 alimentaba toda la planta baja, inclusive dos tableros seccionales, el de las bombas de la pileta, ¿sí? Estas eran dos bombas, bomba H, después vamos a ver la descripción de H y B, son dos bombas distintas que eran para el servicio de filtro de la pileta, y no me acuerdo qué otro servicio tenía. Y a la vez este tablero también está alimentando, perdón, acá tengo otro tablerito, no está alimentado de ese tablero, sino directamente está alimentado del tablero TSG. Viene por acá, o sea, en definitiva vamos a tener dos pasos de muro. Este paso, perdón, de punta de dilatación, que sería de la cañería del circuito de la bomba de agua. Y creo que lo habíamos dicho de esa forma porque la bomba de agua era como un espacio común para todo el edificio, era conveniente que directamente se alimente del tablero de sección en general, donde tendría acceso el personal de mantenimiento de este edificio. Entonces esto, tenemos la línea LS1, LS y LS3, este que alimenta el TC1 y este que alimenta el tablero de bombas. La bomba que está acá sería el tablero de selección al 3. Como es un edificio donde hay que garantizar el servicio de agua, porque tiene muchos baños, muchas personas utilizando los servicios sanitarios, habitualmente en esos casos se colocan dos bombas, una que sea backup de la otra. Pero la dificultad que tiene este tipo de bomba cuando son de backup es que no se las puede dejar sin funcionamiento mucho tiempo, porque el mecanismo, la bomba propiamente dicha que impulsa el agua, si acumula el óxido de mucho tiempo sin funcionar, ese óxido termina clavándola y se termina quemando en el momento que lo queremos utilizar. Por lo tanto, se requiere que este tablero, cuando tiene alimentando dos bombas, tenga un sistema para ciclar el funcionamiento de ambas. Ese ciclado se puede hacer de muchas formas, utilizando contactores y enclavamiento con contactos auxiliares. Se puede hacer que una bomba funcione, cuando pare, active la segunda bomba para que cuando llame el automático del tanque, ande la segunda bomba. Cuando esa segunda bomba pare, el enclavamiento hace que se habilite la segunda bomba, y eso permite que cíclicamente en cada llamada del automático del tanque funcione una bomba o funcione la otra. Ese circuito después se lo voy a pasar porque es muy sencillo y no necesitamos ningún otro tipo de elemento adicional como un temporizador electrónico, un reloj horario o un ciclador de bombas que lo proveen algunos fabricantes, que es un relé que va conmutando en cada llamada del automático la bomba 1 o la bomba 2. En definitiva, entonces tenemos dos sistemas de bombas que van a alimentar el sistema de bombeo del agua potable al tanque elevado. Como es un tanque con cisterna, necesita un automático de tanque, y ese automático de tanque se trabaja con una tensión de servicio, o en muy baja tensión de funcionamiento, en 24 voltios o menos. En este caso, este automático que sí provee, es alimentado desde el tablero, o mejor dicho, no es que esté alimentado, sino que el circuito nace del circuito de comando del tablero,
va a estar conectando el automático de la cisterna y por esta cañería va a subir a la azotea, en este caso creo que va por acá, y va a alimentar, creo que sube por la montante, ¿sí? Viene acá la montante de la cañería que sube hacia la azotea y conecta en serie el automático que está en la azotea. Se hace un servicio independiente, cañería independiente, porque es una cañería en 24 voltios que tiene que ser separada de la cañería de 220 voltios. Miguel, te hago una Sí, consulta. ¿Y cuando falla una bomba? espera que no te escucho bien, tengo muy bajo el volumen. Sí, si falla una bomba, Sí, tiene un guardamotor con un piloto luminoso que indica que falló y conmuta directamente a la segunda bomba. Cuando la conmutación es automática y con contactos auxiliares, si una no anda, no conmuta y siempre va a andar una, pero como falló por alguna situación, pues se sobrecarga o porque saltó el guardamotor o porque si tiene claro. saltó el red térmico, queda enclavado y queda una lámpara encendida indicando, una lámpara amarilla que indica disparo de la protección, eh, alertando al que hace mantenimiento. Claro, Lógicamente, eso sí, preguntaba justamente del alerta. Sí, 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 ya sí. me quedó claro. Sí, sí, Ya, sí, ya perfecto. vamos a ver el tablerito donde está en la alerta para indicar que en el caso de Bien, motores se colocan pilotos luminosos que me va a indicar que se activó el relé térmico del guardamotor para una falla del motor. Pues se sobrecarga o porque se produce un cortocircuito y salió del servicio. perfecto, perfecto. Este tipo de instalaciones requiere personal de mantenimiento. De hecho, siempre lo tiene, ¿no? En este caso, como un servicio de atención al cliente, es seguro que debe tener gente de mantenimiento, ya haciendo recorrido permanente, no tan solo de la instalación eléctrica, sino de todos los servicios complementarios que tiene el edificio, como la zona de pileta para filtrado del agua, las duchas para limpieza de las duchas, entonces necesita personal de mantenimiento en las distintas especialidades, particularmente la eléctrica, sí necesitaría tener a alguien disponible permanentemente. Porque hay muchos servicios que dependen de la energía eléctrica, como el del sistema de aire acondicionado, el bombeo de agua, el filtrado, la limpieza de la pileta, el funcionamiento del sauna, tanto del húmedo como del seco. Eso requiere entonces un servicio de mantenimiento permanente. Los saunas tienen una resistencia con un recipiente, uno se le coloca el agua, el otro no tiene agua, uno es húmedo y otro es seco. Son recipientes que tienen resistencia de mucho consumo, ya veremos la plancha de carga, no me acuerdo cuánto era la potencia, pero son resistencia bastante elevada. Entonces tenemos en la planta baja el tablero seccional general, ya habíamos visto la vez pasada. Este tablero es alimentado desde el tablero principal, que en este caso se encuentra acá en la medianera, en el acceso al edificio, es un tablero, está mal indicado, mira vos, en este dibujito tendría que tener cruzado una línea roja. Recuerda, el tablero eléctrico es una X dentro de un rectángulo. Está el equipo de medición, en Salta en particular para la potencia de este edificio se necesitaba una medición indirecta que consiste en un tablero que tiene transformadores de intensidad, el tablero que contiene el medidor y una toma primaria que contiene el fusible de la toma primaria. De allí sale la alimentación al tablero principal, del tablero TI, perdón, sale al tablero principal, y de ese tablero principal, con una protección principal para todo el edificio, sale la alimentación que va a alimentar el tablero seccional general, que en este caso, como les recuerdo, está ubicado en una habitación técnica que ya estaba prevista para esta instalación. Acá, como es un edificio de varios pisos, aparece la figura de la montante. La montante representa todas las cañerías que van a ir transcurriendo, alimentando los distintos pisos. Ese dibujo de la montante se la representa en un corte vertical del edificio. Se lo vamos a ver por acá. Acá está dibujada la montante, tendremos el tablero seccional general. Es esquemático, este no es físicamente tal cual como se realiza, sino que es un dibujo esquemático. Tenemos el tablero seccional general colocado en la planta baja, alimentado desde el tablero principal, en este caso tenemos una cámara
esa cámara va hacia otra cámara al pie del tablero principal y lleva la alimentación al TSG, que es de donde se van a alimentar todos los tableros. De ese tablero tenemos por cañería, salen 2 líneas seccionales que alimentaban los 2 tableritos que estaban en el fondo, el tablero TC1 y el tablero de las bombas. Si lo vemos acá, tenemos un tablero seccional, un tablero de bombas y el tablero seccional TS1. ¿Sí? De ese tablero seccional 1 se alimentaba el TS3, si no me equivoco. TS2, TS1, el tablero de bombas. Luego la montante va trasvasando los distintos pisos por una abertura que se hace en la losa. Esta abertura de la losa ya tiene que estar prevista al momento de hormiguear. O sea, este trabajo hay que hacerlo coordinado con la parte de estructura o con el proyecto inicial para que ya queden la raja en el piso para poder pasar las bandejas portacables, que van a nacer en la habitación técnica que está acá en la planta baja y que van a subir en este caso hasta el último piso. Este es el piso a nivel de terraza. En el próximo piso está el nivel de tanques. Esta es la habitación, no es la habitación, sino que es la zona de tanques. Fíjense que la montante va a llevar las distintas cañerías, que tenemos cañería para TS4, que sería el tablero de este piso, y de este tablero está alimentando el tablero, el TS5. Miguel, Sí. ¿cómo andás? Buenas tardecitas. Tengo una pregunta desde la ignorancia porque nunca vi lo que era la instalación de una montante en un edificio. ¿Qué tamaño tiene ese agujero más o menos? ¿Hay alguna escalera adentro? ¿Puede entrar una persona tranquilamente o se maneja desde afuera a través de alguna tapa de inspección en cada piso? No, fíjate que en este caso se había previsto una habitación técnica en cada piso. Acá tenemos una habitación técnica. Sí. Y acá estaría representada la bandeja o la abertura en la losa o la bandeja que va a atravesar la losa. En el siguiente piso, o en el piso anterior, tenemos acá la habitación técnica. Claro. Asignada para ese servicio. ¿Por qué? Porque tenemos un tablero, entonces conviene que tenga una sala técnica para ubicar el tablero y la montante. Acá tenemos la montante. Esta zona no tiene que ser accesible por cualquier persona, solamente la gente de mantenimiento debe tener acceso a esta zona. Y ahí las bandejas están accesibles. Claro. Acá falta la bandejita. Bueno, uno cuando va revisando se da cuenta que se comió cosas. Y ahí queda ahí la completando. Y a veces al mismo la revisión eléctrica no se da cuenta. Revisión eléctrica. Acá comenzamos la planta baja, entonces acá comienza la montante y va a ir atravesando las distintas losas porque ya se prevé un hueco, digamos, en la losa para que vaya pasando la bandeja de un piso al otro. Acá estaba esquemáticamente representado ya la montante. Esta es la forma de representarla, digamos, eléctricamente en forma esquemática. En este caso tenemos el nivel del suelo, nivel 0, si bien tenemos un desnivel, pero indicamos la planta baja. La toma primaria de alimentación va a ser una cometida subterránea desde la línea de distribución de la empresa distribuidora, viene por el... No está dibujada, pero no está dibujada porque no estaba definida. En un principio, acá habría un poste de la línea de distribución de la empresa distribuidora. Esa línea se baja con una cañería metálica, un cable. ¿Sí? Esto sería como se resolvió definitivamente. Baja un cable a la toma primaria. En este proyecto, como esto está definido en otro proyecto que se llama la conexión de nexo o conexión externa de la alimentación, se hace no en este proyecto, sino se hace en otro. Si se dibuja el punto de interconexión de los dos sistemas, el interno y el externo, en este caso sería la toma primaria como el nexo entre el sistema y el otro. Ya se había previsto anteriormente con EDESA cómo se iba a alimentar, por tanto en este proyecto ya se estableció que la caja de toma primaria que contiene los fusibles de ingreso a la alimentación iban a estar en esta posición, debajo del tablero de intensidad de medición. Toda esta zona, o esta parte que está acá, digamos, es responsabilidad de la empresa distribuidora hasta el ingreso al tablero principal. Es todo responsabilidad de la empresa distribuidora y ellos proveen los típicos para su construcción. ¿Sí? Está en forma esquemática, el medidor, en forma de intensidad, el tablero principal. Acá está esquemáticamente dibujada la cámara de inspección.
que va tanto a la salida del TP como al ingreso del tablero seccional general, y se destaca acá, muy importante en este esquema, las puestas a tierra de toda la instalación eléctrica. ¿Cómo es la distribución del sistema puesta a tierra? Fíjense, se representa muy, todo en color verde, de tal forma de indicar todos los elementos que van a formar parte del sistema puesta a tierra. En este caso era un edificio que tenía varias puestas a tierra, porque estaba calculada, estaba pensado, no pensado, sino proyectado para que lleve pararrayos, y un sistema de construcción de este tipo en Salta, se prevé que la misma estructura de hormigón armado formen parte del sistema de puesta a tierra, y esté integrado el hierro de la construcción agregado al hormigón armado como un hierro adicional, que es un hierro liso de 10 milímetros de diámetro, y ese hierro se interconecta con todo el sistema puesta a tierra en el subsuelo, en la planta baja. En este caso no había subsuelo, había planta baja. Allí se hizo un anillo dentro de la edificación a 1,50 m del muro medianero hacia adentro, un anillo cerrado. El reglamento determina que ese sistema de puesta a tierra para sistemas de carga atmosférica debe ser un anillo cerrado, y en cada extremo y en puntos medios me han puesto electrodos. En este caso se ven electrodos, 3 electrodos, porque yo ya tenía creo que 6. 2 en los extremos y 2 en la punta central. Y por allí baja el sistema con interconexión. Este sería hierro de la conducción que baja, no sé si está indicado acá. Sí, dice que el sistema de puesta a tierra del edificio es hierro liso en la columna de hormigón armado, que está representado en otra vista de planta, y en otro corte vertical de cómo está estructurado esta bajada desde los pararrayos. Y en la parte de la azotea, todos los pararrayos, en este caso creo que eran 6, están interconectados por ese sistema de puesta a tierra del edificio. Acá se ve una interconexión, que también son hierro liso de la construcción, hierro liso, perdón, de diámetro de 10 milímetros, que están integrados a las losas y a las vigas de cada piso, de tal forma de formar como una jaula de Faraday en todo el edificio, y equipotencializar todo el edificio para que cuando haya una descarga atmosférica, todas las personas y todo lo que se encuentra dentro del edificio se encuentra al mismo potencial, para evitar que surjan chispas por diferencia potencial entre la bajada del pararrayo y el edificio en sí. En definitiva, el sistema que se utiliza en Salta es entonces integrar el hormigón armado como sistema integrante del sistema puesta a tierra. Entonces el subsuelo lleva un anillo, este sería el anillo. Acá lo vemos en vista de esquemática. Entonces, si vamos a la vista en planta, es esta, si no me equivoco. Esta es la vista en planta. Este sería, acá se colocó, bueno, después hay que profundizar un poquito más en esto, pero se coloca un hierro adicional porque hay que guardar una distancia mínima entre cada conductor de equipotencialización en el subsuelo de menos de 5 metros para evitar tensión de paso. Otra cuestión que no la veremos en esta clase, pero acá está dibujado en cada piso cómo están interconectados los hierros de la construcción, que serían esto, con un hierro de la construcción, o bien, si no se puede hierro de la construcción, sería un alambre de cobre. Y todo eso estaba unido a un sistema que está indicado en este plano. Este que está acá sería el alambre de cobre que recorre toda la planta del edificio. Y se interconecta con los hierros de la construcción mediante un conector, que es un conector de bronce, o un bloquete de bronce y hierro, que se suelda el hierro de la construcción agregado, y mediante un borde, un tornillo, se coloca un chicote que va unido al sistema de puesta a tierra en el subsuelo. Se agregan electrodos. En este caso, se colocó cámara de inspección, pero esto no es obligatorio colocar cámara de inspección en este caso. Esto fue en el año 2016, 2017, si no me equivoco. Hay muchas cosas que han cambiado, esto quedó un poco, digamos, obsoleto, colocar cámara de inspección acá en el subsuelo. Directamente se puede colocar la jabalina a la profundidad que va el cable, directamente conectado mediante una grampa tipo C. Bueno, no es esta la discusión, pero para que vean que en la montante se representa todo ese sistema de descarga atmosférica unido al sistema puesta a tierra. Y dice que todo está interconectado el conductor de protección enterrado, la jabalina, y la bajada del pararrayo a un solo y único sistema de puesta a tierra. No Miguel,
no 6. Dos, ¿Sí? dos preguntitas. Una, ¿la instalación de los electrodos se hace una vez que ya está la edificación terminada o se va haciendo todo en conjunto mientras se va haciendo la construcción? Se hace habitualmente cuando se inicia un subterráneo, si tiene un subsuelo, se hace en el subsuelo al momento de que ya está levantada la estructura de hormigón, al primer piso, ya se puede colocar toda la malla. Claro. Y es O sea, eso, conveniente a veces. antes de hacer todo el edificio, básicamente, en la primera Depende etapa. de cómo sea el avance de la obra. O sea, el momento que me desocupe de la planta baja, ahí ingreso yo y hago el sistema de puesta a tierra. Claro. Y ¿Por qué? después corre. Sí, perdón. No, sí. ¿Por qué? Porque habitualmente cuando se hace el primer piso, van todo el apuntalamiento, digamos, de la losa, está todo ocupado la planta baja. Cuando Claro. se despeja para hacer el siguiente piso, ya queda limpia, ahí ingreso yo y coloco, empiezo a cavar, pongo todo el cable enterrado, pongo la cabalina y voy estirando los chicotes para el hierro de la construcción al que tengo que soldar. Si está el hierro de la construcción, yo lo puedo soldar, tapar y dejar todo listo. ¿Sí? Todo listo para que... Y dejar los chicotes que van a entrar en este caso al tablero seccional general, a la barra BEP. La barra BEP es la barra equipotencial principal del edificio, que es la primera barra de puesta a tierra que está conectada al sistema de puesta a tierra. La principal. De esta barra van a salir todos los conductores de protección a cada piso, a cada tablero seccional. Y la otra, Conductores de línea. la otra pregunta, que vos decís que ahora ya no es obligatorio el tema de la boca de inspección. En ese caso, ¿se deja algún punto como para conectar el telurímetro y poder hacer medición de puesta a tierra? Esta barra BEP. La la barra barra BEP, directamente. Bien. esta barra BEP en realidad se hace así. Lo voy a elegir. Se hace un pedacito de barra donde se va a conectar el conductor de puesta a tierra. Esto, como digo, este dibujo es un poquito viejo, no está actualizado. Fue un proyecto ya aprobado con un poquito más light era la corrección. Ahora está mucho más exigente. Porque han surgido inclusive cambios en las reglamentaciones, ¿no? Que han exigido cambios en la corrección de los planos. Esta sería la barra B y se le adiciona otra barrita conectada con esta mediante un puente. Ese puente puede ser de cable, puede ser una misma barrita de cobre, que yo la pueda desconectar. ¿Sí? No sé si... Bueno, acá tengo dos bulones, porque también dos barritas. El cable de conductor de puesta a tierra iría a una de ellas. Y acá esta barra van toda la equipotencialización de la parte metálica, el cable de la bandeja, el cable del hierro de la estructura, todo lo que sea equipotencialización se conecta acá. Entonces yo al momento de hacer la medición de la puesta a tierra, lo que hago, esto no existiría, esto vendría acá, ¿sí? Iría conectada a esta barra. Ya obvio esto. Y esta ya no se llamaría BEP, sino que BEP sería esta. Miguel, a esa BEP también tiene que llegar a la de la puesta, perdón, la del paracayo, o Sí. la del cable Faraday. Claro, pero ahí en el dibujo lo veo como que va directamente No viene acá directamente, sino va interconectado al todo el cable que está alrededor del edificio. O sea, este cable que está enterrado. Si lo vemos acá, pero un cachito, acá, ¿ves? Este es el cable que está enterrado. Y fíjate que en cada tanto, ese cable de bajada, el hierro de bajada que coincide con la punta que está en el extremo, en la azotea, se conecta directamente al conductor de puesta a tierra en este punto y a una jabalina para ese punto. La idea es que cuando haya una descarga, fíjate que esta punta, si hay una descarga en esta punta, esa descarga va, aparte que se distribuye según la impedancia de todos los hierros por todo el edificio, baja la corriente de bajada porque se va a distribuir. Esto si lo analizamos aplicando la ley de Kirchhoff que veíamos en física. Una malla. ¿Cómo? Es una malla, digamos. Claro, termina siendo una distribución de cable de resistencia en paralelo y en serie. Que esa corriente que va a llegar a este punto se va a distribuir dependiendo de la impedancia de cada sector
En cada punto se va a dividir la corriente, para allá un poco, para acá otro poco y otro poco para acá. O sea, toda la corriente que normalmente bajaba antes por un solo cable, ahora se divide y baja por toda la estructura. De esa forma baja la tensión de contacto, baja la corriente, por eso se usa hierro de la construcción, no necesariamente se usa cobre para esa bajada. Esta bajada en esta punta tiene que ir al subsuelo, unirse, acá está unido a la puesta a tierra, y a la vez está unido a una jabalina, de tal forma que la descarga ocurre en forma directa a la jabalina porque la resistencia más baja, y a la vez se distribuye también con el cable de equipotencialización. Entonces, ¿qué pasa? Si el rayo cae en esta punta, esa corriente baja inmediatamente para acá, pero a la vez todos los cables y todos los hierros de la construcción que están conectados a ese se ponen al mismo potencial. El mismo potencial significa equipotencializar toda la estructura del edificio. Y la tensión esa a la que se pone el potencial se reduce porque como las corrientes se dividen, la caída de tensión varía y se equipotencializa en forma uniforme en todo el edificio. Es el principio que se utiliza en este sistema para bajar la tensión de contacto en el edificio, y como nosotros estamos dentro del edificio, nuestro cuerpo se pondrá el potencial en que se eleve toda la estructura de hormigón o todo el edificio, y no va a importar qué valor tenga porque estamos en mismos potenciales que como la gente esta que hace mantenimiento en la línea de 500 kilovoltios, sin cortar la energía, va con un helicóptero, se sube, el helicóptero pasa al cable que tiene 500.000 voltios y ahí no le pasa nada, porque al momento de posicionarse o pararse en el cable de 500.000 voltios, su cuerpo tiene 500.000 voltios. Por lo tanto, no puede existir una diferencia potencial que provoque un daño a la persona. Acá ocurre lo mismo en el edificio, digamos, todo está al mismo potencial. Lo mismo con esta punta, fíjense que esta punta tiene la bajada de una jabalina. Acá tenemos 2 puntas más, en total creo que eran 8. Esto baja directamente a una jabalina, este va a una jabalina, y a la vez se interconectan con todos los cables de los hierros de la construcción y el conductor de puesta a tierra de toda la planta del edificio. Perfecto, perfecto. ¿Sí? Sí, perfecto. Acá es seguro que logramos menos de un ohmio. Seguro, porque tenemos tanta bajada y tenemos tanto cable metido en la tierra que seguro que la resistencia es un ohmio. A veces no hace falta ni siquiera medirla. Y lo más práctico para medir este sistema es por el sistema de impedancia de lazo. Tengo que esperar a que se interconecte con la red de EDESA. Allí coloco un aparato que inyecta una corriente y una tensión y corriente en esa corriente de falla teóricamente entre el aparato, el conductor de puesta a tierra y el transformador que alimenta la instalación, y me dice cuál es el valor de la resistencia de la impedancia de lazo. Habitualmente está por debajo de un ohmio, porque es tanta la cantidad de electrodo y cable enterrado que esa resistencia, o directamente, perdón, es un valor de resistencia que va a depender más de la resistencia de la subestación transformadora que del mismo sistema de puesta a tierra del edificio. No obstante, cuando hay sistema de pararrayos, la resistencia puesta a tierra debe ser igual o menor a 10 ohmios. Para protección de las personas sabemos que es 40 ohmios, pero cuando hay bajada de pararrayo, la resistencia debe ser menor de 10 ohmios. O sea, acá deberemos indicar que la resistencia de la puesta a tierra de este edificio sea menos de 10 ohmios. ¿Sí? Volviendo al tema de la montante, este es un esquema que tenemos que dibujar. Hay otro esquemita que no lo hice, se lo voy a mostrar en otro proyecto, pero es un esquema en árbol. Es similar a este, pero solamente van los tableros eléctricos. En este caso tengo, entonces, acá hemos dicho que este lo vamos a llamar de pad o puesta a tierra del tablero. Y acá vamos a tener la barra equipotencial principal. Esto habitualmente sale de acá, perdón, dibujé más. O sea, del lado izquierdo van toda la parte de equipotencialización puesta a tierra, de la parte derecha todos los circuitos de la instalación eléctrica. Entonces, si yo saco esta conexión, solamente voy a medir el conductor de puesta a tierra con todo el sistema de puesta a tierra del edificio. En este caso, seguro que va a ser muy bajo. Entonces, de esta barra de puesta a tierra del tablero van a salir todos los conductores de protección, inclusive los de equipotencialización de las bandejas y de todas las partes metálicas de ese edificio, como por ejemplo los soportes de los ascensores,
las cajas de las unidades de aire acondicionado que se encuentran en el exterior, o soporte del aire acondicionado que se encuentra en el exterior. En este caso son sistemas de equipos de aire acondicionado muy grandes que posiblemente tengan una estructura metálica. A esa estructura metálica hay que conectarla con el conductor de equipotencialización. Puede ser el mismo que conecta a la bandeja portacable, o bien del tablero de distribución del aire acondicionado sacar conductores de equipotencialización para la parte mecánica del soporte de los aire acondicionados. En este caso tenemos tres tableritos que alimentan ese piso, TC2, TC1 y TC3. En el siguiente piso tenemos TC4, y de ese TC4 le limitamos TC5. En el siguiente piso lo mismo, TC6 y TC7, TC6, TC8, TC9. El del ascensor, que viene directamente de la planta baja. Este es un tablerito de un piso donde está el ascensor y en la sala técnica, donde hay toma corriente, hay iluminación, y no precisamente esos circuitos se alimentan del ascensor. El ascensor, como es una máquina provista por un fabricante X, lo provee con su tablero eléctrico de ascensor. Por lo tanto, no podemos mezclar en ese tablero circuitos de iluminación de la sala técnica de ese lugar. Para mantener la garantía de ese servicio durante el tiempo que lo otorgue, digamos, el fabricante del ascensor, habitualmente en ese piso se coloca un tablero de piso donde están los circuitos de iluminación y toma corriente de esa planta. Y luego tenemos TC1, que sería, creo que de la azotea, y TC12, no me acuerdo, uno de estos era del aire acondicionado y el otro era de una azotea que estaba alimentando la parte, no me acuerdo, ya vamos a ver qué era TC12. Uno de estos es el del equipo de aire acondicionado. Acá tenemos la indicación del flotante de la bomba de agua, del tanque elevado, que viene por la misma bandeja, va a venir separado los cables de potencia con un divisor, separador de tensión, separador en la bandeja portacable, que me trae el cable subterráneo del sistema de bombeo de agua, ¿no es cierto? Y siempre, como es un edificio en altura, superior a 12 metros, tiene que tener una baliza. Esa baliza, bueno, en este caso se alimenta el TC1, el tablero que está en la azotea. Este es el cable de ascensores, por el cable que tengo acá, 70 milímetros, es el cable que me alimenta los aire acondicionados de la azotea. Mientras que este es el tablero del ascensor que me alimenta el tablero del ascensor propiamente dicho. Bueno, acá está entonces, esquemáticamente, fíjense que cumplimos con la norma esa de que cada piso tenga su tablero de piso. En este caso tenemos dos tableros, porque como había una estructura de separación entre ambas con la junta de dilatación, hemos previsto poner dos tableros eléctricos, uno en un sector y otro en otro. Y solamente el pasaje de una losa a la otra se hacía en un solo punto, usar una planta baja que se hizo en dos puntos. Hay que evitar esos puntos yo digo de riego, pero de conexiones especiales, para que el que hace mantenimiento esté más acotado el mantenimiento de esos puntos, o la revisión de esos puntos. Si son muchos, se complica el mantenimiento, es preferiblemente que hayan 1 o 2 puntos como máximo por cada junta de dilatación y por cada piso. Esta sería una bandeja portacable que está indicada que es de 450 por 50, o sea 50 milímetros de altura por 450 de ancho. Bandeja portacable perforada, la norma, y los cables que recorren en cada tramo. En cada tramo que haya un cambio de cable porque sale hacia un tablero eléctrico, se va haciendo una descripción de los cables que van subiendo por la bandeja portacable. Esto se realiza un corte de la bandeja, y en un corte vertical o corte de alzada se indica cómo esos cables van a estar ubicados en la bandeja portacable. Acá están los cortes, esta es la bandejita de separación, y no está indicado acá, falta colocar, sí está acá. Este sería la bandeja portacable de 45 por 50, 45 de ancho, 50 de alto. Esto hay que hacer una escala en 1 en 10, 1 en 4. Está puesto el divisor, que me aísla el cable de baja tensión, de muy baja tensión, perdón, con el de baja tensión. Y acá están representados los cables de la alimentación. Lo que se verifica en este corte es que la reserva que yo dejo es superior al 20% para futuras ampliaciones de la instalación eléctrica. La norma me dice que como coloco bandeja portacables,
debo garantizar una reserva, si esta instalación es nueva, por supuesto, que me quede una reserva de mayor del 20% en el espacio disponible para futuras ampliaciones. En este caso, tengo mayor de 20%. En cada piso, bueno, se va colocando la cantidad de cables, entonces se escala, tomando la medida comercial de los cables, del diámetro comercial, y ubicándolo de tal forma de verificar que la reserva que se deja en cada tramo es mayor del 20%. Esto es algo que pide el COPAIPA para que nosotros verifiquemos en cada lugar que la bandeja elegida me deja la reserva suficiente para ampliaciones futuras. Esto va acompañando entonces el plano de la montante. Acá tengo indicado cuántos cables hay y acá tengo graficados cómo van ubicados esos cables en la bandeja portacable. Son detalles constructivos que tengo que realizar siempre. En el caso de, como vemos acá, tengo una transición de bandeja a un tablero eléctrico. Debo indicar cómo hago esa transición. En este caso, hay, si no llevo bandeja portacable y salgo mediante una caja, yo podría salir acá colocando una derivación en T, colocar una bandejita portacable hasta el tablero. O bien colocando una caja con borneras, donde yo saldría con el cable o subiría con el cable subterráneo, ingreso a la caja, pelo los cables, lo uno a la bornera y salgo con una cañería hasta el tablero eléctrico, con cables unipolares. Esta sería una caja de transición de cables subterráneos a cables unipolares comunes. Hay otra transición, en este caso de bandeja portacable, pues esta es una unión particular que viene para bandejas de mucha sección hacia bandejas de menos sección, es una unión flexible que me permite hacer un corte a la bandeja, conectar esa unión y salir desde la bandeja portacable directamente con el cable subterráneo en tablero eléctrico. Yo puedo tener esta opción en uno de los lugares o tener la otra opción que es mediante caja de distribución. Eso lo tengo que representar después en la planta, cómo voy a hacer los distintos cortes. Acá, por ejemplo, tengo bandejas portacables que están saliendo de la bandeja principal. Bandeja, bueno, está indicada la medida, pero debe ser de 100 milímetros, de 50 milímetros, que sale de la bandeja de 450 principal. En ese caso, esta unión correspondería a esta forma de derivación. Y si tengo una caja, no sé si acá tengo una caja de transición, esa caja estaría representada en este dibujo cómo salir de la bandeja hacia la caja de transición. Las transiciones siempre hay que hacerlas de alguna forma que si cambio el sistema de canalización con un elemento intermedio de transición, en este caso sería una caja con borneras. O puede ser, puedo optar en cuenta de poner borneras, para evitar tener que hacer mantenimiento futuro, colocar cuplitas de unión de cobre estañado para unir los cables de la bandeja con el cable unipolar. Son dos opciones que puedo optar. Cuando no garantizamos el mantenimiento, por ejemplo, en domicilios o en edificios de propiedad horizontal, no es conveniente colocar este tipo de derivación de bandeja a cada piso para el cable de la línea seccional que va a cada tablero, porque esto requiere mantenimiento. En edificios de departamentos es muy poco el mantenimiento que se le hace. Por lo tanto, este tipo de conexiones sí se lo hace para aquellos edificios que van a tener gente de mantenimiento, como en este caso, como yo les decía, en un edificio de departamentos, de servicio al público, es casi obligatorio que tenga un servicio de mantenimiento y ese instalador electricista periódicamente revise la tensión de estos tornillos para garantizar que haya buen contacto. Ese es el problema de colocar borneras en la derivación de bandeja, que el que hace mantenimiento periódicamente, hablando de un año o 2 años, debería acceder a esta caja, destapar, verificar que los tornillos sean correspondientes al tipo de bornera y al tipo de cable inclusive. Eso va a depender de la bornera que utilicemos. Pues son detalles conductivos que hay que adicionar al plano. En este caso, bueno, también hay detalles de la cometida del TP hasta el tablero de seccional general, sería una instalación con cañería subterránea. En este caso se dejaba una reserva porque en este tipo de edificio donde posiblemente el día de mañana crezca o necesite mejoras, o por ejemplo si necesita el día de mañana colocar un equipo de mucha potencia, que puede ser un equipo de resonador de rayo X, en cuenta de reemplazar los cables existentes, aumente más cables a la alimentación y tengo un interruptor inclusive adicional en el tablero principal.
en esos casos, como es un edificio terminado, con piso terminado, es conveniente dejar una cañería de reserva. Acá en este caso se dejó una cañería de reserva para que en el futuro, si llegan a necesitar otra alimentación adicional para un servicio particular, esto yo lo hice sabiendo que todas las clínicas en Salta, cuando incorporaron un resonador o un equipo de rayo X o un tomógrafo, se han visto la necesidad de agregar una línea adicional de alimentación. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que hacen estos servicios de médicos es alquilar el resonador a una empresa o a un equipo de médicos que se encarga de ese servicio. En ese caso necesita una medición de energía propia para ese resonador. Por eso en este caso le dejamos una cañería adicional para prever en el futuro la incorporación de ese equipo en el edificio. Aquí está la forma cómo paso desde la caja del piso. En este caso se han contemplado, estas son camaritas de hormigón que ya vienen premoldeadas. Son cajas que tienen 60 por 60, de 40 centímetros de altura, que me permiten encastrar una arriba del otro para formar estas cámaras. La vende un fabricante en Salta, que me permite hacer un encastre de una sobre otra. Acá hay un pequeño detalle, creo que esto formaba parte también de... esta puntita no ha salido. Vamos a arreglar esto porque no me gusta que quede. A ver cómo es. Bueno, el relleno del hormigón tendría que ir con esta coñita también. De allí sale entonces con un caño, este caño sería un caño de 110. Cuando salimos de una cámara hacia una cañería, siempre conviene utilizar 2 codos de 45 grados para que el radio de curvatura del cable que sale de la cámara hacia el tablero eléctrico tenga el radio de curvatura adecuado. Aquí estamos hablando de cable de 120 milímetros. Cable eran libre de halógenos, por lo tanto en el XLP, si el radio de curvatura de ese cable es 20 veces el diámetro del cable. Como 20 veces, si yo pongo una curva de 90 grados acá, posiblemente esa curva de 90 grados no sea suficiente para ese cable. Por lo tanto, siempre es conveniente, en este caso, utilizar cuplas de 45 grados. Acá tengo una sola, ¿por qué? Porque salgo directamente, como estaba tan cerca de la cámara del tablero eléctrico, directamente con una sola curva, ingreso el cable y voy hacia el tablero eléctrico. Son detalles conductivos que hay que preverlos. Muchas veces, si no prevemos esto, al momento de ejecutarse, el que ejecuta se da cuenta que no es posible porque no entra la cámara 60 por 60, o porque no hay lugar, no hay espacio, etcétera, etcétera. O por debajo de la cámara pasaba una cañería de cloaca, como pasó algunas veces, entonces la cámara de inspección hay que poner en otro lugar. Entonces, esto hay que preverlo para que en el momento de la ejecución del edificio, el director de obra pueda ver las interferencias que hay con la parte eléctrica con los otros servicios sanitarios. Entonces, cloaca, agua potable, o aguas pluviales, desagües pluviales, u otro tipo de servicio que haya en ese lugar. Por lo tanto, son detalles que se deben acompañar a la vista en planta. ¿Qué otra cosita tenemos? Bueno, acá tenemos un ejemplo ya hemos dicho, del cable que sale de la bandeja a otra bandeja, y esa bandeja lleva a la cable de alimentación un tablero eléctrico. Nunca se cala el tablero para que la bandeja entre dentro del tablero, siempre la bandeja termina un centímetro, 2 centímetros por arriba del tablero, y el cable que viene por la bandeja ingresa al tablero eléctrico mediante un prensa-cable. Este es para mantener el grado IP del tablero eléctrico. Como internamente se exige IP41, este prensa-cable me garantiza el grado IP41 de ese tablero eléctrico. Quizás sea mayor que IP41, pero seguro que IP41 me garantiza. Esa es la forma de salir de bandeja portacable para imitar un tablero eléctrico. Aquí hay otro dibujito que esto es a la intemperie. Como es un tablero que está a la intemperie y me alimentan los equipos de aire acondicionado, yo no puedo salir con cañería en los laterales, en la parte superior, porque como está a la intemperie, cualquier cosa que ponga en los laterales, en la parte superior, tarde o temprano pueden sufrir problemas de filtraciones de agua hacia el interior del tablero. Por lo tanto, todas las conexiones que se hacen a la intemperie se hacen en la parte inferior de ese tablero, salvo que se encuentre embutido. En este caso, como tiene alimentación con bandejas portacables, aquí tengo bandejas portacables que llegan al tablero, que está adosado a la pared, no embutido, sino aplicado en forma exterior.
Por lo tanto, el ingreso de cable se hace con prensa cable para mantener el grado IP del tablero. Fíjese que la bandeja no ingresa dentro del tablero. Termina unos centímetros antes y los cables salen de la bandeja e ingresan mediante prensa cables al interior del tablero. Conductores de protección, conductores de línea o alimentación a cada unidad exterior de aire acondicionado. Este es el tablero que se encuentra en la azotea. Y el cable que alimenta el tablero eléctrico, en este caso, como sale desde una bandeja que se encuentra en el piso inferior, atraviesa la losa de la azotea e ingresa al tablero, en ese caso se ubicó caños. De tal forma de que esta unión entre caño y atravesando la losa se pueda estanqueizar, o sea, se puede rellenar de tal forma que no haya filtraciones por este lugar. Sale de una bandeja, ese cable que viene por bandeja horizontal ingresa a esa cañería y de esa cañería va a ingresar al tablero que se encuentra en la azotea. No sé si hay una vista más detallada de esto por acá. Bueno, no está. Este sería la bandeja, este es el tablero de la azotea, los cables salen, vienen de la planta baja. A ver, está indicado acá. Acá está. Esta es la bandeja que está debajo de la azotea. Llega el cable de alimentación del TS2, acá va el caño que se conecta, pasaría por la pared o atravesaría la pared y llegaría al TS12 por la parte inferior. ¿Sí? Y de este tablero sale como bandeja portacables los cables que alimentan las 4 unidades de aire acondicionado, que son 4 cables de 4×10 subterráneos, que van a alimentar la cañería, perdón, las 4 unidades de aire acondicionado. En este caso creo que cada unidad era para cada piso. Cada unidad de esta era por cada piso. Este le va para el condensador principal de la planta baja. De la planta baja, condensador principal de la planta del primer piso, segundo piso, tercer piso. Y de acá bajaban todo el sistema de cañería de gases que interconectaban con los evaporadores, que lo único que hacen los evaporadores es entonces abrir la válvula para que el frío se presente en la serpentina y el ventilador que empujaba ese aire frío hacia la habitación que está enfriando. El sistema BRF. Sistema bastante práctico y simplifica mucho la interacción eléctrica, porque fíjense yo, la alimentación principal de los aires directamente la llevo a la azotea y alimenta toda la unidad. Y de ese tablerito sale un cablecito por cada piso alimentando las unidades interiores de cada piso. ¿Y eso por qué se hace? Porque esa alimentación, digamos, de los aires de cada piso está relacionada con la unidad de aire del condensador. Si esto deja de funcionar, debería dejar de funcionar todos los evaporadores que están en ese piso. Esa es la idea, digamos, de este sistema. Fíjense que la montante termina en este piso, de ahí sale una bandeja de la montante, esa bandeja me atraviesa acá un muro, arriba de la puerta, va debajo del tablero TCD y acá sube para limitar el tablero seccional que está en el plantante. Terraza inaccesible, o sea, no es accesible al público, simplemente a la gente de mantenimiento, y arriba de esto hay un piso donde están los tanques, y en el mismo piso están las unidades exteriores de aire acondicionado. Creo que este es el tamaño físico de la unidad, creo que lo hice a escala, si no me equivoco. Creo que sí. Ahí están las 3 unidades, son 3 BMW de 450 WM y de 315 WM. Por supuesto que uno tiene que investigar cuál es la potencia que consumen estos equipos. Y acá hay que tener mucho cuidado porque en las fichas técnicas de estos equipos no indican nunca la corriente, indica cuántas kilocalorías o kilovatios consume el equipo. Pero muchas veces la corriente que realmente consume no está detallada y es difícil de encontrar. Hay que buscar mucho hasta encontrar realmente cuál es la corriente nominal que consumen estos equipos. Yo ya digo por experiencia, esto me costó una burrada conseguirlo hasta que conseguí una ficha técnica del fabricante original del equipo y de ahí saqué la corriente que consume cada uno de ellos. Y fíjese que tiene muy bajo rendimiento eléctrico, por lo tanto el consumo que tiene estos equipos es mucho mayor de lo que uno se imagina, teniendo en cuenta cuántas kilocalorías genera cada uno de ellos. Así que ten mucho cuidado con eso, fijarse bien en las fichas técnicas. Este es el tablerito de este piso, que me alimenta el circuito de iluminación y toma corriente de
la terraza accesible y de la caja de tanques, tanque elevado. Debajo de este piso está el ascensor, el tablero del ascensor y un tablero de ese piso. Fíjense, cada piso lleva un tablero, ¿no? Y eso es conveniente para que cuando yo haga mantenimiento, no tengo que bajar al piso inferior para cortar la energía de lo que estoy trabajando en el piso superior. Entonces siempre es conveniente que cada piso tenga un tablero eléctrico, aunque sea un diferencial de 2 térmicas, pero que me garantice que cortando esos interruptores, corto toda la energía del piso y puedo trabajar en mantenimiento tranquilo sin que sufra un accidente eléctrico. Todo esto lo tienen que hacer ustedes, ir desarrollándolo, ir completando los circuitos, colocando toda la cañería. Como un ejercicio, no les pido que lo hagan perfecto, pero lo importante es que ejercicien a colocar la cañería, a colocar los cables que van en cada una de ellas. La definición del cable, recuerden que lo vamos a hacer en la planilla de carga. O sea, cuando armemos la planilla de carga, ahí me va a salir cuál es el cable que tengo que elegir, porque dependiendo del sistema de canalización, se aplican distintos factores de corrección por agrupamiento en bandeja, por ejemplo. Entonces la sección de cable final la vamos a determinar en la plancha de carga y esos valores los vamos a trasladar a este dibujo de vista en plano. Yo puedo dibujar un circuito de toma corriente todo con un cable 2,5 porque la corriente del circuito de toma corriente no supera los 10 amperes, por ejemplo. Pero al final, cuando haga la plancha de carga y calculemos la corriente de cortocircuito mínimo, me puede salir que para que yo garantizar el disparo de la térmica en corriente de cortocircuito mínima, tengo que aumentar la sección del cable, porque ya no puedo elegir otra térmica. Ya estoy en la curva B de 16 amperes, no puedo poner 10 porque la corriente normal es 10, entonces lo que tengo que hacer es aumentar la sección del cable. Entonces ahí lo que voy selecciono todos esos tramos de cable de circuito a cambiar. En este caso son todos iguales, lo puedo seleccionar agrupándolo. Voy a propiedades, con el bloquecito que yo le enseñé, puedo modificar de una sola vez todos los cables que corresponden a esa selección. Es importante que cuando yo quiera modificar una línea donde tengo varios elementos, yo los selecciono el otro, pongo la función buscar y únicamente modifican los valores de esos elementos buscados, seleccionados. Como en este caso yo selecciono este y este. Usted va a tener el bloque, en el bloquecito le va a aparecer en propiedades un solo elemento a modificar. Uy, qué macana abrí en inglés. Acá no me sale. Porque no tengo el bloque armado. Acá fíjense que me dicen el contenido del renglón, me dice tanto. Voy a probar a ver si me sale. Ah, pero no. Qué macana. Pero voy a cerrar y lo voy a abrir en castellano porque no me funciona bien en inglés. Un cachito. Ah, no en castellano, sino en español. ¿Alguna consulta de lo que expliqué hasta ahora? Damián. Sí, hay que yo me quedé con las salidas de emergencia, la salida de emergencia. No, perdón, con las lámparas de emergencia, digamos. Van Ahora, a con ver. una línea de alimentación directa desde el tablero, o sea que de un circuito salen 2 fases. No sé si me explico. Exacto, sí. A ver, yo no sé si la tengo acá. Hola, ¿se escuchó? Sí. Sí. A ver, sí, este equipito, me olvidé de traer el circuito, pero es un balasto electrónico que tiene una conmutación interna. Esa conmutación interna funciona cuando se corta la energía que la está alimentando. Entonces, ¿qué hago yo? De la misma térmica del mismo circuito, ¿sí? Salvo puede ser con un solo cable o con dos, depende de dónde esté la interrupción de la corriente del primer interruptor de la iluminación. Puedo salir con uno solo y al momento de
bajar a un interruptor. Antes de bajar al interruptor, yo tengo que hacer una derivación de ese cable para alimentar en forma directa el equipito, el borne de línea de ese relé o balasto conmutador de equipo de emergencia, que incorpora internamente una batería. Pensemos que es una UPS. Yo esa UPS la voy a alimentar con la tensión de alimentación. Y tiene internamente esa UPS una batería. Cuando se corta la energía, esa UPS mínima, ¿sí?, conmuta de la alimentación externa a la alimentación con la batería. Entonces, ¿qué hace? Convierte la tensión de la batería interna en 220 voltios y me alimenta el panel eléctrico o la luminaria si se alimenta con 220 voltios. Hoy en día hay eso balastito preparado para distintos modelos de paneles de LED. Y cada panel LED trabaja con distintas tensiones, ¿sí? Entonces, cada equipo que viene actualmente de estos UPS o balastos de emergencia o equipitos de emergencia están concordantes con la tensión de trabajo del panel LED. De hecho, vienen distintos modelos para distintos tipos de paneles de LED. Lo que necesita ese balasto, entonces, es una línea de alimentación directa y, por supuesto, como el neutro no se interrumpe nunca y sale directamente del tablero, también el neutro y la línea me orienta en forma permanente a ese balastito. ¿Sí? Mientras que la línea, que es interrumpida por el interruptor de efecto, sale como retorno e ingresa a la lámpara. Hay una interconexión ahí entre el equipo de emergencia y la lámpara, de tal forma que cuando corte la energía, ese balasto detecta el corte de energía y conmuta de la alimentación del red al panel mediante la conmutación interna que transfiere la carga de la batería al artefacto LED. Por eso necesita una línea permanente de alimentación. Solamente la línea, la misma línea que está alimentando la luminaria. Es importante, es la misma línea que alimenta la luminaria. Cuando tengo este caso, acá tengo circuitos de iluminación, por ejemplo. Si yo a este circuito interpongo acá un contactor para hacer un encendido con contactores o con interruptores, yo tengo que salir antes de ese interruptor. Voy a ver si tengo acá un bloquecito para copiárselo ahí. Supongamos que voy a hacer un encendido de luces con, perdón, copiar. Este contactor va a llevar un circuito de comando que con una perillita, un pulsador o lo que yo quiera, le voy a dar energía para que me cierre el circuito y me encienda un circuito de iluminación que puede tener hasta 15 bocas. En ese caso, si ese circuito contiene equipos de emergencia, yo tengo que salir con un cable de línea desde acá, de la parte superior, y acompañar al cable que va a alimentar, este cable va a alimentar, me alimenta el equipo de emergencia. Si este contactor me corta vivo y neutro, sería si esto está acá, me corta vivo y neutro, este cable que acompaña el circuito debería llevar también el vivo y neutro, porque como acá me lo interrumpe, si me interrumpe el vivo y neutro, me caería la fuente de alimentación sin poder cargar. ¿Cierto? Ay, perdón. Entonces, en ese caso, llevaría línea neutro. En ese caso serían 4 cables, 2 de cable de alimentación a los puntos interruptores y la lámpara, y 2 cablecitos que me alimentan todo el equipo de emergencia. Si este interruptor es de un solo polo, yo acá puedo llevar, solamente me corto un polo, no necesito llevar los 2 conductores como conductores adicionales. Eso es importante tener en cuenta. Hagan en cuenta que solamente interrumpo acá el vivo y el neutro pasa a derecha. Bueno, esa representación es bastante chocante porque si fuera un interruptor que no corta el neutro, debería indicar yo con línea de punto que por fuera de ese contactor me está pasando el circuito, espera un cachito, esto lo voy a copiar acá.
Esto indica neutro, el circulito con la rayita neutro. Lo descompongo y me queda. Ay, perdón. No tengo que borrar todo. Se me baja la línea, viene la línea. Y esto nuevamente. Okay. En ese caso sería un teleductor unipolar que me corta la energía. Yo garantizo con la protección térmica que corto los dos polos cuando corto la energía. Pero cuando enciendo y apago las luces, me alcanza con maniobrar un solo polo. Acá me olvidé. Esto como es así, acá iría solamente un vivo. La barrita cruzada indica en conductor de línea. Una barrita cruzada con el circuito significa neutro. Una barrita cruzada como una T invertida, con inclinado el bracito, representa un conductor de puesta a tierra. Este está en el reglamento, ¿no? Está indicado como representación gráfica de estos dibujos. Estos serían entonces los tres conductores que van a estar recorriendo toda la instalación eléctrica. Este, junto con un neutro de acá, va a conectar el equipo de emergencia y la línea va a ser interrumpida en este caso por este contactor. Entonces, en un caso de líneas que están interrumpidas en el tablero. Cuando tengo muchos puntos de interrupción, puedo usar un telerruptor que actúa con pulsadores. Entonces el pulsador, que puede ser indefinidamente la cantidad de pulsadores que yo ponga, cada pulso me enciende o me apaga el telerruptor. Es una forma, digamos, de hacer combinaciones, pero con pulsadores. En este caso sería la forma de representar, acá muy bien, una interrupción solamente de un polo. Hay contactores modulares de un solo polo o de dos polos. Hay telerruptores de un polo o dos polos, así que sería una opción a poder utilizar. Si corto dos polos, tendré que llevar 4 cables, eso tenganlo presente. Habíamos visto de estos cartelitos, fíjense que no están alimentados porque tienen equipo de emergencia que no están alimentando. Si hay algún equipo de emergencia que está lejos de la lámpara de emergencia, debería estar retroalimentado, estar conectado a la línea. En este caso veíamos por acá con Damián, que el cartel de salida está lejos de la luminaria, posiblemente no se distinga correctamente, entonces podemos poner uno que sea retroalimentado, sacando la alimentación desde esta boca. ¿Qué hago? No lo cuento como una boca más porque es una carga muy baja, despreciable para la potencia de la línea, pero que sí la tengo que representar para que el que haga la instalación eléctrica prevea la instalación de esa cañería. Como es una luminaria chiquitita, me alcanzaría con 2 cables. Vamos a poner la cota. Este no es el bloquecito que yo le di. Esto ocurrió antes de la pandemia. Yo empecé a trabajar con bloque con atributo en la pandemia, así que esto es mucho antes. Por eso no, en este origen no están indicados, no están los bloques. Pero giro. Y no lo voy a aumentar como boca, simplemente es una alimentación para un equipo de emergencia. Acá pasaba algo porque me quedan muchos carteles, parece que hubo una pegatina ahí de carteles, y realmente debe ir en la zona de la escalera acá para indicar que salida, esta es la salida directa, que no sé qué era, si era puerta, no sé qué es esto. Ah, no, esta es la puerta de acá. O sea, esto debe estar, estos son vidrios. Está mal ubicado. Algo pasó en el archivo que se han duplicado muchas de estas carteles. Sí. Este, por ejemplo, tendría que estar alimentado. De alguna forma, ¿no es cierto? Esto, como tengo una alimentación en la siguiente planta, de esta boca yo podría bajar la alimentación para este cartel. Bueno, se lo dejo para que usted lo haga. ¿Alguna preguntita de lo que hemos visto hasta ahora? ¿Alguna duda? ¿Ninguna? El último bloque que vimos.
Algo que me preguntó Damián, capaz que a alguno le surja esa duda. Es en el caso del cajón de la escalera, es prácticamente un circuito vertical, o sea, en cada piso va a haber distintas bocas y todas las bocas va a ser como un circuito vertical. Y va a corresponder a un tablero que puede ser habitualmente el tablero de la planta baja, porque ahí sí nace la escalera, por tanto es un circuito que va a acompañar todos los pisos. En estos casos no se coloca un circuito para cada piso en el sector de escalera, sino que se hace uno solo, que es del espacio común de la escalera eléctrica. En este caso tenemos un circuito que sale acá del tablero principal, tablero seccional general, me alimenta una caja de derivación y de esa caja de derivación voy a salir con un cañito que me va a ir conectando caja de derivación en cada piso. Y de esa caja voy a unir las bocas que corresponden a cada sector de escalera. Acá tengo entonces, lo correcto acá, y no sé por qué no está indicado, es que yo diga que de esta caja a primer piso, ese texto habría que colocarlo, no sé por qué no está puesto acá. No hace falta que puede ser minúscula. A primer piso, cañería liberal loca, con diámetro 20, con 4 cables de 1,5 para el conductor de tierra. Y de esta caja voy a alimentar las bocas que están en este lugar de la escalera, ¿no es cierto? Fíjense que no salgo afuera con más bocas. Este es un depósito chiquito, no forma parte del cajón de escalera. No sé si ustedes saben, toda propiedad horizontal, acá en Salta por lo menos, se estipula que el sistema de cajón de escalera sea un lugar inocuo de humo. O sea, en el caso de que haya la posibilidad de un incendio en ese local, un siniestro, ese humo no entra en el cajón de la escalera. Si ingresara, existen extractores que me permiten extraerlos. Entonces, para evitar si hay existencia de humo en este sector, para que ese humo no ingrese al cajón de la escalera, se coloca doble puertas y estas puertas son con resorte. O sea, con resorte para que se mantengan siempre cerradas. Una antepuerta y una segunda puerta propiamente el cajón de la escalera. Como son zonas oscuras, fíjense que este sector que está acá son dos puertas con resorte que están siempre cerradas, por lo tanto este lugar siempre oscuro. Esto como está en un recodo también está siempre oscuro y por supuesto la escalera está siempre oscuro. Entonces lo habitual en este caso es colocar equipo de emergencia en los 3 lugares, y yo no sé si estoy bajando o estoy subiendo de acá, no sé en qué lugar estoy. Tengo que garantizar la iluminación permanente en caso de corte de energía en todos los sectores, y por esa situación tengo tantas bocas contiguas una con otra. Estos son interruptores de temporizadores, que yo pulsando me enciende la luz y me mantiene encendida 5 a 7 minutos. Eso lo voy fijando de acuerdo a la cantidad de pisos que voy a alimentar con ese interruptor. En este caso tengo uno acá, el ingreso, y otro acá para la persona que está bajando. Y si llega a cortar la luz, tengo un pulsador para encender. De esta caja, entonces voy al piso siguiente. Voy al piso siguiente. Acá también me comí esto. Dice D, planta baja. Cañería, libre halógeno, diámetro 20, con 4 cables y 1,5. Llego a una caja de derivación a este piso, y de esta caja tengo que subir al siguiente. Entonces esto, acá me come a, ya sería el segundo piso, con la cañería liberal con diámetro 20. Esta es la simbología que indica que la cañería viene hacia abajo, y esta simbología indica que la cañería va hacia arriba. ¿Sí? Hay otra forma de flecha que indica que vengo de hacia arriba o voy hacia abajo. En este caso, como voy ascendiendo con el circuito, esta es la forma de representar. Voy hacia arriba, vengo de abajo y voy hacia arriba. Y por supuesto alimento todos los circuitos de escalera. En el próximo piso lo mismo. También acá me comí. Esto es a tercer piso. Y esto tiene que decir de segundo. Hay que tener cuidado que la cantidad de bocas de este sistema de iluminación de este cajón no supere el máximo de 15 bocas. No se tiene en cuenta la luminaria de emergencia en el caso de que agregue un cartel de salida, por ejemplo. Porque recuerden, son equipos que están cargando una batería a muy baja potencia.
muy bajo consumo, no representa nada prácticamente a la sección de cable que instalemos. Pues de esa forma se va indicando que esa cañería sube hacia el último piso. Como ir trasladando, digamos, la carga de un piso hacia el otro. Y el último, bueno, acá me comí directamente, voy a copiar esto. Esto viene del tercer piso y va hacia el cuarto. No sé si se ve cuarto piso, che. A ver qué dice acá. ¿Dónde están los dibujos? Ah, no puse los nombres. Qué lindo. Planta baja, primero, segundo, tercero, y este sería el cuarto, donde está la sala de máquina de ascenso. Llega hasta ahí. Acá me falta esto, ¿no? No está acá, ¿qué pasa? Ah, en este toma corriente, y acá está el de iluminación. Y acá llega la última del tercer piso, llega acá y me levanta las bocas. Tengo 3 bocas por piso, son 4 pisos, son 12 bocas en total. O sea, un circuito en vertical alimentado del tablero seccional, tablero seccional 4. Tablero seccional general, perdón. Es un caso, digamos, particular de la alimentación. En los edificios de departamentos de propiedad horizontal, cada escalera se hace un circuito para escalera y otro circuito para los palieres. Esos palieres pueden compartirse 2 o 3 pisos, como son mayor cantidad de bocas, por lo general en los palieres, pueden ser 4, 5 o 6 bocas. Cada 2 o 3 pisos se hacen circuitos de palieres y por lo general esos circuitos van al tablero seccional general del edificio. No va a ningún departamento, va al tablero seccional del edificio. En este caso, como es acá tenemos, recuerden que tenemos un solo medidor y un solo propietario, y posiblemente tenga inquilinos que sean los consultorios para los distintos médicos de distinta especialidad. O bien es una clínica que tiene un solo pago de factura y todos son empleados de ese único dueño del edificio. Eso va a depender qué servicio va a prestar este edificio. Yo creo que lo habían pensado para consultorio externo de médicos. El dueño de este tiene una clínica, de este edificio tiene una clínica, entonces este era como un complemento de esa clínica. Fíjese que no hay sala de internación, no hay sala, son todas salitas de atenciones de consultorios directos al paciente. Hay, salvo la zona de pileta o de baños, que son para servicios de fisioterapéutica, todo lo demás son consultorios. Creo que hay un laboratorio en un piso, a ver. Acá hay una preparación de informes y un laboratorio. No sé si alguien se animó a hacer el cálculo lumínico de este edificio. ¿Alguien se animó o no? ¿Nadie? ¿Practicaron algo de iluminación o no? No. Ah. Bueno, No. vamos, unas 20 y 30. Descansemos 10 minutitos y volvemos con la... Ya vamos a pasar de los circuitos a la planilla de carga. Descansemos hasta las 20 y 40 y continuamos trasladando ya toda la información que tenemos en los circuitos a la planilla de carga. ¿Sí?